ustedes Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, cristiano, creciendo con ustedes, amigos, todos los días. Es un placer estar con ustedes una vez más. Un abrazo a todos en Europa, en África, todas las Américas, Centroamérica y el Caribe. Hermanos, todas las semanas tratamos de compartir con ustedes las situaciones que como cristianos enfrentamos. Hay unas situaciones más difíciles que otras, pero últimamente hemos estado tocando los aspectos que nos desafían como cuerpo, como iglesia. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en la primera de Pedro, la carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En las semanas anteriores, recordarán que habíamos estado compartiendo con el hermano doctor Samuel Sullivan sobre 4 desafíos a los cuales la iglesia se enfrenta hoy en Puerto Rico. Todos estos programas, ya hoy es el último, nace de una preocupación que le llevé en uno de los cursos de reflexión teológica con él, sobre la preocupación que sentía de que no notaba fuerza y vigor en la iglesia y en las posturas que estábamos asumiendo a nivel nacional. En aquel entonces, él, en aquella conversación, nos presentó que habían 5 situaciones, y esas son las mismas que hemos ido discutiendo con él en este programa. Una vez más, le damos la bienvenida con mucho cariño y aprecio al doctor Samuel Sullivan. Saludos, Dios te bendiga, Eduardo, y Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan. Y de nuevo, es para mí bendición haber tenido este tiempo de poder compartir, ¿verdad?, estas inquietudes, estos retos que todo creyente, ¿verdad?, nos encontramos en una sociedad moderna, retados en poder responder con sabiduría, con amor, con justicia y la paz de Dios con el mundo. Amén. Créame que nos va a hacer falta tenerlo con nosotros ya ya este es nuestro 5º programa y ha sido tan interesante, tan edificante lo que hemos compartido con usted, doctor, que créame, nos va a hacer falta. Claro, motivo a todos los hermanos en Puerto Rico a que usualmente es el segundo sábado de mes en la iglesia Discípulos de Cristo. Buenavista en Bayamón. Buenavista en Bayamón, en la 167. En la 167, un sábado al mes, generalmente es el segundo, de 8:30 de la mañana, usualmente es hasta el mediodía. Es el centro de reflexión teológica. Me he beneficiado mucho de esa experiencia con él. Cada sábado que vamos va creciendo el número y estamos creciendo un montón. Así que aquellos de ustedes que se sientan motivados, estén muy pendientes a eso. Doctor, en el primer programa hablábamos de que el primer desafío era que la iglesia se había olvidado, había abandonado, había sido negligente en tener la palabra de Dios como prioridad. En el segundo programa usted nos hablaba de que el individualismo nos estaba haciendo mucho daño. Y en el tercero hablábamos del desafío de la unidad. Ya en el cuarto nos señaló usted que la iglesia tenía que rearticular su santidad, su espiritualidad. ¿Cuál es el 5º desafío? El 5º desafío, me parece a mí, tiene que ver con nuestro método educativo cristiano, nuestro método de educación bíblica teológica. Aquí tenemos unos nuevos retos en sí, nuevo y no tan nuevo, pero creo que necesitamos reflexionar ante el momento que vive la iglesia, cómo mejor y más creativamente y más efectivamente capacitamos
no solamente nuestros líderes, pastores, pastoras y otros, sino la congregación, cada creyente, en poder compartir su fe de forma efectiva, coherente, inteligente y lleno del amor de Dios. Hay un término que usted sabe que siempre a mí me gusta empezar desde lo básico, lo más fundamental. Cuando usted habla de construcción teológica, muchos hermanos que nos pueden estar viendo, pues pueden estar a un nivel de comprensión que no entiendan lo que es construcción teológica. ¿Nos puede hablar de eso? Bueno, utilizo construcción para contrastarlo con mantenimiento. Okay. Nuestro método de educación cristiana en la iglesia es de mantenimiento. Es un modelo antiguo, medieval, que ha sido muy efectivo. Es decir, es un método que sale de la época medieval para catequesis, para la instrucción de nuevos creyentes, que se orienta en informarle, educarle sobre la doctrina, que es aquello que creemos ser lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ese método es de mantenimiento, mantener la fe. Pero cuando hablo de construcción teológica, a lo que me refiero es la necesidad no de mantenimiento, sino de una construcción, cómo se articula de forma contemporánea y contextual ese contenido de la fe ante una sociedad moderna, tecnológica, postmoderna. Es decir, cómo tomamos aquello que sirve como base, aquello que creo, el fide, cómo se une con el intelecto, con el conocimiento, para expresar la esperanza, como diría en 1 Pedro, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esta construcción teológica requiere o es la segunda parte que debe de acompañar la educación bíblica de mantenimiento, porque eso lo hemos hecho muy bien. Llegan los nuevos creyentes, le enseñamos, mire, esto es lo que creemos, y a veces ni lo enseñamos muy bien tampoco, que es parte del reto, del primer reto, que hemos abandonado la prioridad de la instrucción bíblica. Pero habiéndole dado el texto bíblico para aprenderlo, ahora necesitamos añadirle una metodología que se llama teología sistemática, es decir, ahora cómo yo le doy las herramientas para poder pensar de forma clara, coherente, inteligente ante una sociedad moderna. ¿Cómo los capacito para explicar su fe o dar razón de aquello que creen dentro de un mundo racionalista, de un mundo moderno, de un mundo tecnológico? ¿Cómo proveo en el proceso educativo de la iglesia las herramientas, los métodos, los criterios para ellos poder compartir su fe de una forma relevante y contemporánea? Se habla, y usted, quiero que me corrija si estoy en lo correcto, Pastor Sullivan, se habla de que esta cita de Pablo es pura apologética. Lo que nos está ¿La de pidiendo. Pedro? La que acabamos de leer. Primera de Pedro. Primera de Pedro, perdón. Sí. De ahí nace el llamado de Pedro, a que defendamos la fe. Sí. Apología, es hacer una defensa. Correcto. Y esto Pablo está tomando Pedro. Y está también Pablo, porque Pablo tiene esta misma inquietud ante el Imperio Romano. ¿Cómo se va a articular? Y aquí tiene en mente la defensa, apología, el concepto que saca de los griegos, de una defensa, una presentación coherente, inteligente, consistente, en defensa de los principios, los valores cristianos. En el caso de Pedro y Pablo, ante una cultura romana, ante un mundo greco-romano intelectual, político, social. Entonces, ¿cómo esta nueva fe cristiana para ese entonces se puede comunicar y defender su fe? Porque tenemos, en el caso de Pedro como Pablo, en el Imperio Romano tú tienes una gama de diferentes filosofías y dioses, cada uno compitiendo por lealtad para sus feligreses.
ante ese foro. Entonces, ¿cómo es que el creyente se presenta para defender, para compartir, para retar su audiencia a tomarle la atención, a mirar a la fe cristiana? ¿Ese no es el mismo reto que tenemos hoy? El mismo. Es hoy, es Pablo en Atenas, cuando sube a la Rápida. Nosotros, nuestra Atenas es nuestro pueblo, nuestra comunidad, en un mundo, el mundo universitario, el mundo de la educación, el mundo de la empresa. Cómo el creyente da razón de su esperanza dentro de esos círculos de influencia. Hoy en día que hay tantos dioses, por así decirlo, que están oprimiendo, por así decir, nuestra fe, nuestro estilo de vida, lo que le presentamos al mundo. O sea que esto es fundamental. Fundamental. Y vemos que a través de la historia de la iglesia ha tenido que siempre dar razón de la esperanza que tiene. Y lo que usted nos está queriendo decir es que no basta con mantener. Hay que enseñar a nuestro pueblo cristiano a construir. Frente a esos retos, argumentar con corrección. Eso implica mucho estudio, mucha disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Implica también entender bien nuestro mundo, nuestra sociedad y cultura. Ok. Ahí era que iba. O sea, no era meramente mantenernos firmes en la fe, conocerla, construir una teología sistemática, sino que también estamos metidos en el mundo y hay que conocer a ese mundo. Sí, sí. Después de este breve receso, volvemos con ustedes, hermanos. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos, después de esta pausa. Hablábamos con el doctor Sullivan de que era necesaria una teología sistemática dentro de ese pasar del mantenimiento de los puntos esenciales de nuestra fe a una teología sistemática. ¿No se supone que todos hagamos teología, pastor? Bueno, sí. ¿Qué es teología? Teología, teo, es Dios, logos, estudio, reflexión sobre. Dios. Cuando usted y yo decimos yo creo, ya usted ha entrado en el campo de la teología. Usted está interpretando a otros lo que usted cree y entiende ser lo que usted cree. Correcto. Eso es teología. Okay. Ahora, el asunto es que todos lo hacemos. El problema es que hay buena teología y mala o pobre teología. Hay teología incoherente, inconsistente y contradictoria, y hay teología coherente, consistente y bíblica. Entonces, la tarea de la teología sistemática es desarrollar una expresión, una interpretación de la fe que sea primero fiel a las Escrituras, que sea bíblica, que sea coherente, que sea consistente, que sea clara, es decir, que se pueda comprender, que sea accesible. Entonces, esa es la tarea de la teología, es reflexionar y dar razón de aquello que yo entiendo ser la verdad revelada en la Escritura. Todos lo hacemos, pero a veces, muchas veces vemos que hay contradicciones crasas que se dan. Entonces no hay coherencia. Y ahí es que la teología sistemática viene a ser importante porque nos da unos recursos, unas normas, ¿verdad?, que nos ayudan a ser coherentes, ser consistentes y poder convencer con el uso de la razón. Porque note, Dios crea al ser humano con la capacidad espiritual y la capacidad de razón. Nunca separa estas dos. Y uno de los impedimentos a nuestra formación bíblica teológica es que hemos polarizado el espíritu de la razón. No. El espíritu vivifica, pero la letra mata. Es un mal uso de ese versículo. El Señor nos ha capacitado con la capacidad espiritual y racional. Por eso Pedro puede, y lo vamos a ver en Pablo, mire,
mire qué cosa, mire qué modelo vemos. Si nos preguntamos quién fue el primer misionero a los gentiles, la respuesta típica fue Pablo. No, fue Pedro. Cornelio fue evangelizado por Pedrito. Pero ¿qué sucede? El Señor le dice a sus discípulos, y se me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Qué pasa? Pedro no podía caminar ni relacionarse con los confines del mundo. Es un pescador, poca educación y no ciudadano romano. ¿Ve? Lee un poquito de griego, quizá un poquito de arameo. Pero entonces el Señor, para la tarea misionera, para la tarea para ir al mundo, el mundo greco-romano, etcétera, necesita un hombre no solamente espiritual, nacido de nuevo, que fue Pedro, pero necesita un hombre capacitado. Pablo, egresado de la Universidad de Tarso, posiblemente miembro del Sanedrín, estudiante de Gamaliel, hombre de letras, rabino, ciudadano romano, multilingüe, lee griego, lee arameo, lee hebreo, posiblemente hasta latín, que era el idioma del Imperio Romano. Correcto. Ciudadano que puede moverse libre en el imperio. El Señor escoge a Pablo para ser apóstol a los gentiles. Pero Pedro había comenzado, pero Pedro no tenía los recursos. ¿Por qué Pablo en Atenas pudo entrar al Arápago allí con los otros filósofos? Porque él es egresado de una universidad como filósofo. Y en el griego indica que se pone la túnica. Él entra, él tiene privilegio intelectual, él tiene acceso a ese discurso. Y entonces él comienza dentro del marco filosófico y el marco religioso de ese lugar. Él observa que hay un lugar reservado para el Dios desconocido. Y ahí Pablo, conociendo la filosofía griega, conociendo la religión de los imperios, él entonces entra en un discurso inteligente, coherente, convincente. Vemos con el diálogo con el emperador, le dice, tú casi me convences. Es decir, aquí tenemos un modelo paulino de la apologética, a donde se une el espíritu, la espiritualidad, el conocimiento de la palabra, junto con la capacidad intelectual de la razón. Y aquí Pablo está utilizando filosofía, retórica, Biblia, cuántas cosas. Ahora, ante eso, Pablo también resalta el hecho que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Está siendo iluminado con palabras de sabiduría y ciencia por el Espíritu Santo. Es decir, para Pablo, el empleo de la razón no cancela la obra sobrenatural de sabiduría y ciencia, de discernimiento espiritual, sino la acompaña y la capacita. Entonces, una de las grandes resistencias en nuestra formación bíblica teológica, tanto en el ministerio, y para mí hoy la crisis mayor es en el ministerio, pastores y pastoras, que dependen casi absolutamente de simplemente su experiencia espiritual, pero carecen de forma, pero triste, carecen de formación bíblica teológica, no se han preparado para el ministerio, fueron grandes exitosos en sus otras carreras profesionales, se prepararon con excelencia para servir al mundo, pero ahora llegan al ministerio y sienten que no se tienen que preparar, que no se tienen que educar. Se educaron muy bien para ser abogados o jueces o médicos o ingenieros, porque allí requieren excelencia, pero ahora se creen que pueden venir al ministerio y sacárselo de la manga. ¿Y el ministerio no requiere excelencia? Bueno, seguro que, imagínate más, si tú estás bregando con las almas de tu vecino, de seres humanos, pero no los respetamos ni respetamos el ministerio. Creemos que de la manga y de la retórica o de mi experiencia espiritual es suficiente.
el resultado que yo estoy viendo de esta decadencia en el ministerio de pastores y pastoras que no tienen ninguna información o formación, estoy viendo dos tendencias. Número uno es rechazo. Y para llenar ese vacío, porque el púlpito entonces sufre, porque lo que hay es relleno, relleno, relleno. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, Cristo viene bien, pero hay relleno, relleno, la misma palabra repetida y la iglesia está cansada. ¿Qué hace? Se ponen a cantar. Se pierde la exposición de la palabra, ahora es entretenimiento, cantar, 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 cantar. ¿Y quién está exponiendo la palabra? La otra, que es otro tipo de crisis, es que líderes que ven esta necesidad, pero no tienen el compromiso ni la disciplina y la integridad ministerial, que en vez de irse a prepararse, compran los títulos. Esto es un desastre en Puerto Rico. La cantidad de ministros, pastores y pastoras que tienen títulos comprados y se atreven a usar esos títulos para identificarse en el ministerio. Cuando usted dice títulos comprados, quiero ser claro, parecen como que hubieran hecho unos estudios. Sí, se parecen como doctores. Se parecen como doctores y tienen títulos en maestría y como doctores en teología. Compraron los títulos, pagaron 300, 400, 500 dólares, le enviaron un ensayo de 10 páginas a una institución fatula que no está acreditada por nadie, pero ahora se van a llamar doctores en teología, doctores en consejería. No tienen la preparación y peor, la falta de integridad ministerial, de pasarte por algo que tú no eres, que tú sabes que es una mentira, que tú compraste esos títulos para poder echártela. Y parte de esa crisis es la crisis de inferioridad en el ministerio, porque no se han preparado y hoy en una cultura altamente académica no se prepararon, es base de título. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a comprar el título. No tienen la integridad para prepararse, para ir a estudiar. Y ahora, esto no quiere decir que todo el mundo tiene que tener el doctorado, no. Pero mire, vaya y estudie al alcance y al nivel que usted pueda hacerlo. Correcto. Honre el ministerio preparándose, porque el estudio, la preparación bíblica es todos los días hasta que el Señor venga. No es un asunto de una hora o dos. La entrega en la palabra es continua para poder compartir el pan de vida de forma inteligente y fiel a la palabra. Y entonces lo que estamos sufriendo es que ante la sociedad secular, académica, no nos respetan. Ven a un pastor, ven a un líder y nos tratan como ignorantes, porque en una sociedad moderna los nuevos sacerdotes de la cultura posmoderna son los científicos, los abogados. Correcto. Son los nuevos sacerdotes. Yo me pregunto, pastor, ¿habrá alguna forma, algún ejemplo que usted nos pueda dar de teología sistemática en construcción? Sí, yo diría que parte de lo que estoy entendiendo. ¿O cuáles son los elementos para que nuestra gente los vaya identificando? Ok, primero, una teología constructiva es una teología que parte de su presente, en el sentido que mira a su situación contextual, contemporánea, y ante lo que ya conoce de la palabra, las escrituras, se pregunta cuáles son aquellas preguntas interrogantes que surgen de la sociedad, de la cultura. ¿Cuáles son los cuestionamientos que una sociedad moderna, que esa juventud, esa niñez, ese profesional, ese hermano en la iglesia, esa hermana trae? Preguntas que son reflejo de la crisis existencial contemporánea. Ahí entonces el teólogo, el maestro de la palabra, el predicador, el pastor, necesita crear un andamio entre la palabra, mi realidad, que es el puente que da respuesta, que da razón de mi esperanza a esta pregunta.
pero que se hace utilizando vocabularios, criterios, la realidad, la experiencia contemporánea y contextual. Que no es que voy a correr al pasado a recalentar la respuesta del pasado. ¿Cómo respondemos a las preguntas de hoy? Un ejemplo para mí, por un tiempo, una de las preguntas que yo estuve luchando por muchos años como misionero en América Latina, moviéndome por América Latina, ver la pobreza en el mundo. Yo tuve que repensar como teólogo qué es la respuesta en mi teología, en mi doctrina, al sufrimiento. Al sufrimiento. Vamos a seguirlo después del receso, de la pausa. Y además le quiero preguntar, pastor, ¿no choca esto con esto que se dice de que, no, pero es que las posturas bíblicas eran de acuerdo a aquellos tiempos, pero ahora en estos tiempos eso es de otra manera? Vamos a eso. Alerta Cristiano, volvemos enseguida con usted. Regreso, amigos de Alerta Cristiano, ya en nuestro tercer segmento, y se nos había quedado una pregunta en el tintero. Pastor, esto del presente está muy presente en la discusión, en el choque cultural que se da, por ejemplo, en aquellos issues donde tocamos el tema del homosexualismo y cómo la iglesia, que es la postura anticonducta homosexual, pues hoy en día aquellos que están reinterpretando la Biblia dicen, no, es que todo tiene que ver con el presente. ¿Cómo usted compagina lo que usted nos dijo primero, que no sin que caigamos en ese error? Bueno, aquí creo que necesitamos reconocer que hay dos perspectivas que compiten y que confligen el uno con la otra. Que en la teología que se llama moderna o liberal, y aquí cuando uso moderna y liberal, la estoy usando de forma no peyorativa, sino descriptiva. ¿Okay? Que es el nombre que se le da a esta teología. Parte de la premisa que la norma que se utiliza para determinar si algo es cierto o verdadero es la razón humana, la razón empírica estadística. Históricamente, la teología cristiana ha partido que la norma para determinar si algo es verdad, si es cierto y verdadero, son las Sagradas Escrituras. Entonces, los pensadores modernos, mirando a las cuestiones modernas, dicen no, que según la ciencia moderna, la psicología moderna, la sociología moderna, esto nos lleva a estas conclusiones. Pero nosotros, la teología que se llama cristiana evangélica, parte de otra norma. La norma son la veracidad de la Sagrada Escritura. Ahora, en el pensar moderno, especialmente en el pensar postmoderno hoy, se rechaza la posibilidad de una verdad absoluta. Para el pensar postmoderno, toda verdad es relativa. No hay ninguna verdad absoluta. Ahora, observe la contradicción de dicha postura. Al afirmar que no existe ninguna verdad absoluta como el nuevo criterio moderno, es una contradicción, porque el hecho de ofrecer un absoluto que no hay verdad absoluta es una declaración metanarrativa, lo que se llama una postura metanarrativa absoluta. Es una contradicción en sí. La teología cristiana evangélica afirma que la Escritura es una verdad, es no una, la verdad absoluta, porque fluye de la sabiduría y la verdad de Dios mismo. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado en la apología de no caer en la trampa de aceptar los criterios racionalistas como los únicos criterios del discurso inteligente, sino reconocer que lo que se llama razón
y esto es una de las críticas que los pensadores posmodernos han resaltado, como Derrida, Foucault, Latour y otros, es que la razón en sí es una postura de fe. Nadie ha podido probar la objetividad de la razón. En la escuela te presentan la razón como un axiom, como un principio a priori que tú no cuestionas, tú lo aceptas como una verdad absoluta y tú partes de esa verdad. Eso se llama fe. Entonces, hoy en el pensar moderno estamos reconociendo que lo que se llama razón es simplemente otra construcción social, intelectual, subjetiva, que se ha impuesto sobre toda una cultura moderna. ¿Ve? Y que nosotros, que es en sí una verdad, y nosotros partimos de la verdad de la Escritura, y tenemos que ser sabios en las críticas que están saliendo en estos libros, que quieren redefinir las categorías bíblicas, pero utilizando categorías modernas que son ajenas al texto bíblico. Claro. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero esto de nuevo requiere que el pastor, la pastora, el líder se prepare, que conozca el mundo moderno del cual es parte. El Señor Jesús criticó a los fariseos y le dice, miren, qué bien ustedes pueden discernir los tiempos, cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Sin embargo, ustedes son unos ciegos a los tiempos que están viviendo. Hoy la iglesia, en una construcción bíblica teológica, tiene que discernir la cultura de la cual somos parte, una cultura científica, tecnológica. ¿Cómo nos capacitamos para dar razón de la fe, de lo que hemos creído, lo que es la verdad revelada en la Escritura, a una sociedad racionalista o agnóstica o atea? ¿Cómo entramos a ese discurso? Y uno de los problemas, por ejemplo, y lo veo de vez en cuando con algunos estudiantes de la universidad, que comienzan a debatir con el profesor y le dicen, no, porque la Biblia dice, el profesor se te va a reír en la cara. Si para él las escrituras no tienen ningún valor, ¿para qué lo va a citar? Correcto. Tiene que utilizar otros medios para resaltar el principio que está en esa escritura, para entonces presentar una verdad, que más adelante lo puede llevar a la palabra. Pero ¿cómo bregamos con ese tipo de reto? ¿Cómo nos convertimos en pensadores de la fe y no solamente aquellos que sentimos afectivamente la fe? La cantamos lo más bien, ¿ves? Pero ¿cómo la expresamos de forma coherente, de forma inteligente, utilizando ese texto bíblico y la razón? Porque no es abandono de la razón, es incorporando la razón que Dios nos ha dado junto al texto, guiado por el Espíritu Santo. Y algo muy importante que para mí ha sido tan importante en mi vida como académico, como teólogo, la dependencia del discernimiento del Espíritu Santo. Que en ese diálogo, Señor, ilumina mi mente con sabiduría y ciencia para poder efectivamente dar razón de esta esperanza que tenemos en ti como nuestro Salvador. Correcto. Volviendo al desafío, hablábamos de la teología del mantenimiento y usted plantea que hay que pasar sin abandonar la elemental, ¿no?, del mantenimiento. Esa es la base. Correcto. A la construcción teológica. ¿Cómo hacemos eso hoy en la iglesia? Primero, tenemos que asegurarnos que la base bíblica esté ahí. Okay. Y ese es el primer reto que habíamos comentado, que estamos viviendo en muchas congregaciones en un vacío bíblico. Lo que tenemos son una teología de versículos nada más. No hemos capacitado a nuestros líderes a ver la visión completa, ¿verdad?, del drama de la redención desde Génesis a Revelación, la coherencia de esa revelación. Entonces lo primero es asumirnos que está ahí. Segundo, tenemos que reconocer que en nuestra lectura bíblica no se da en un vacío. Que yo vengo como lector de la palabra, de la Biblia, pidiendo la dirección del Espíritu Santo,
yo vengo y traigo al texto un sinnúmero de lo que yo llamo filtros o lentes. Por ejemplo, el niño, cuando enseñamos escuela bíblica a los niños, escogemos unos pasajes particulares que son relevantes al interés de la niñez. Cuando los jóvenes leen la Biblia, hay ciertos pasajes que les interesan por su juventud, son natural para los intereses y los retos de su juventud. Cuando llegan a mi edad, estamos leyendo los pasajes que tienen que ver, me voy con él, ya Cristo viene, me voy con él. Es decir, necesitamos reconocer cómo mi edad, cómo mi identidad sexual. Sabemos que el hombre y la mujer interpretan la Biblia de forma distinta. No la leemos ni la interpretamos de la misma forma. Dios nos ha creado hombre y mujer con diferentes experiencias y necesidades. Esas experiencias y necesidades las traemos al texto bíblico. Entonces, si algo hoy es muy importante en la teología constructiva, es reconocer el lugar de la perspectiva de la mujer en la lectura y en la interpretación de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando consideramos que en la mayoría de nuestras congregaciones, la mayoría se componen de mujeres. Entonces, ¿cómo se comienza a respetar y reconocer la lectura de la mujer? Que la mujer viene con unas sensibilidades, con unas experiencias únicas a la mujer. Que el varón no participa en eso y que el varón trae a la lectura una realidad y experiencias también únicas al varón. Pero los dos, hombre y mujer, comparten muchas experiencias en común en esa lectura. Entonces, ¿quién es el lector de la Escritura? Es sumamente importante para esa construcción, porque no hemos olvidado del lector, usted y yo. ¿Quién es el que lee el texto? Porque es a través de ese canal, esa instrumentación del lector, que va a llevarse a cabo la comunicación del Evangelio. Entonces, si olvidamos quién es el lector, hombre y mujer, lo otro, por ejemplo, ¿qué es mi educación? ¿Qué es mi formación? Va a impactar mi lectura. Mi ubicación geográfica va a impactar mi cultura. Esos son elementos fundamentales que el estudioso de la Biblia, usted y yo, necesitamos reconocer qué es lo que yo traigo al texto, que ya está trabajando el texto y a veces puede impedir mi lectura del texto. Por ejemplo, hoy cuando nosotros leemos el texto en español, típicamente la cultura moderna nos impone una lectura individualista. Leemos yo, interpretamos la Biblia como que Dios me está hablando a mí personalmente. Y lo que nos olvidamos que el texto bíblico fue escrito y dirigido a una audiencia, a nosotros y nosotras, a un público. No fue y no es un texto individualista, es un texto comunitario. Eso debe de cambiar nuestro punto de vista interpretativo en cómo entonces yo entiendo la función de la comunicación de este texto, que es dirigido al mundo, no a un individuo, es dirigido a una comunidad. Entonces hay esto y otros factores que son importantes junto con otras normas que guían nuestra construcción doctrinal, porque la doctrina no sale de un versículo. Claro, claro. Sí, la forma integrada de la Biblia. Con el resto de lo que dice la Biblia. Nuestras experiencias y todo eso. Amigo, muy interesante, pero bien lo dice el doctor Sullivan, es un reto, es un desafío y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para nosotros cada uno es un desafío a nivel personal porque tenemos que hacer unos esfuerzos. No nos podemos quedar con la escuelita bíblica, la escuelita dominical, tenemos que leer, tenemos que esforzarnos. Así que vamos a hacer una pausa y estamos de regreso enseguida. Alerta cristiana. De regreso con ustedes, amigos. Lamentablemente estamos ya próximos a terminar. Ha sido una jornada bien interesante
estos 5 programas que hemos llevado desarrollando los desafíos a los cuales se enfrenta la iglesia. Pastor Sullivan, hablábamos de la enseñanza, pero en medio de la enseñanza, la tarea de la enseñanza le corresponde al maestro. ¿Cómo identificamos maestros hoy en la iglesia? Bueno, es muy interesante porque el maestro, el ministerio de maestro y maestra en la iglesia casi no existe en su expresión formal. Es decir, ningún concilio, ninguna comunidad denominacional ordena al pleno ministerio maestro. Ordenamos choferes de vanes, ordenamos ministerio de sonido, ministerio de luz, ministerio de comida, ministerio de zapatos. Pero el ministerio de mayor renombre en el Nuevo Testamento, que fue el ministerio por el cual Jesús fue conocido, que fue ¿qué? Maestro. Timoteo, Pablo escribiendo a Timoteo, ¿qué le dice? Mira, Timi, prepárate bien, porque si tú vas a fundar una iglesia, tú necesitas ¿qué? Tú necesitas un buen músico, tú necesitas 2 o 3 buenos solistas, adoradores que te dirijan en adoración, tú necesitas 1 o 2 apóstoles o profetas. ¿Fue lo que le dijo? No. Procura buscar hombres idóneos capaces de enseñar a otros. Si algo fue fundamental a la fundación de la iglesia, fue la predicación, que se fundamenta sobre la educación. Porque el predicador predica lo que ha enseñado y ha sido instruido de la palabra por maestros. Cuando el Señor envía a los discípulos, ir y prediquen y enseñen, que con la predicación y la evangelización tiene que haber discipulado. La crisis de la evangelización es que vamos a alcanzarlo, evangelizarlo, pero nadie los educa cuando vuelven a la iglesia. Y cuando se habla de discipulado en muchas iglesias, ¿quiénes están dirigiendo los discipulados? ¿No son maestros? ¿Qué pasa? La mayoría de los grupos de discipulados en las iglesias, a los 3 o 6 meses se caen. ¿Por qué? Porque ¿quién es el llamado a discipular? No el pastor en sí, no es el que hace discípulo. ¿Quién hace discípulo? El maestro. El maestro es el que hace discípulos. Pero la iglesia no se ha ocupado de identificar. La Escritura nos da criterios para identificar candidatos al ministerio. También nos da criterios para maestros. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, pastor? personas llenas del Espíritu Santo. Personas que han sido dotadas por el Espíritu Santo con el don de enseñanza y sabiduría. El fruto del Espíritu que cual aplica a todos los ministerios de la vida cristiana. Vemos entre ellos el interés y el amor por la palabra. La disciplina propia de estudio, procura como con diligencia, que traza bien la palabra de verdad. El modelo del cual Pablo acude es el modelo rabínico, el modelo de Gamaliel, el modelo de los grandes rabinos. ¿Y quién fue el gran maestro? Jesús, el gran rabí. Pero hemos abandonado eso, no nos interesa. Ordenamos al verdadero ministerio a muchos otros ministerios bíblicos, y yo soy uno que creo que la Escritura nos da lugar para nuevos ministerios que no están en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo capacita para los nuevos retos que enfrenta la iglesia con nuevos ministerios. Pero el ministerio entre los más antiguos, que es el maestro de la palabra, no lo hacemos. Ahora, parte por qué. Tristemente, estoy en un viaje a una convención de una de nuestras iglesias en los Estados Unidos y estoy sentado con el ejecutivo de educación cristiana de este concilio, de esta denominación. Y me aproveché de preguntarle y retarle, ¿por qué ustedes no ordenan al ministerio maestros? La respuesta triste de este líder fue, para que ellos vengan a decirnos a nosotros los pastores qué hacer. Jamás lo haremos. Wow. Qué triste.
parte de la crisis con el asunto de maestro no es solamente ignorar el mandato bíblico, es que hemos desarrollado un concepto interpretativo teológico que no es bíblico. Hemos interpretado Efesios 4 y él dio a algunos a ser apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Eso se ha interpretado como jerarquía. Que el ministerio superior es el apostolado, el que le sigue es el profeta y entonces el evangelista, pastor y maestro. Entonces, ¿qué ministerio cae al fondo, en el sótano? Maestro. Primero que eso, una falsa interpretación de Efesios 4. En ningún momento Pablo intenta establecer una jerarquía de poder dentro de los ministerios, sino todos estos ministerios son dados al cuidado pastoral, al cuidado de la iglesia. Es interesante notar que a donde aparece pastor, solamente en ese lugar aparece en las listas paulinas el pastor como un ministerio. Romanos 12 no aparece. 1 Corintios 12 no aparece. Y aparece en Efesios 4 unido al del maestro, porque el maestro tiene la tarea pastoral de cuidar del rebaño, de todo el rebaño. Es un ministerio de cuidado educativo, pero se ha ignorado. Entonces, dentro de la jerarquía, que es un modelo moderno, liberal, de estructuras de poder que son contrarios al modelo de Pablo, correcto, que los ministerios se dan en relación de cuerpo, soma en griego. Y pudiéramos decir que contrario al criterio de Jesús también. Seguro que sí. Jesús dice, cuando le no dijeron, será así con contigo, vosotros. Correcto. Ustedes no se enseñorearán como tiene de costumbre los gentiles, sino el que quiera ser grande, que sirva. Pero entonces hoy, como se ha introducido el modelo individualista de lo que hemos hablado en el pasado, el modelo liberal, secular, humanista del individualismo que se basa en poder, ahora se introduce a los ministerios de la iglesia. Y ahora se introduce la introducción de Efesios 4 como una estructura de autoridad y poder, que los que tienen mayor poder y autoridad son los apóstoles y entonces los profetas. Eso es antibíblico. Pablo nos dice que todos los ministerios que se ayudan mutuamente, todos los miembros y sus ministerios que se ayudan mutuamente por cada una de las coyunturas. Entonces, el modelo de Cristo no es jerarquía de poder. Correcto. Si va a haber una jerarquía, es jerarquía de servicio, porque somos unos en Cristo, coiguales. No hay jerarquía. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es siervos y siervas. Si hay jerarquía, es Cristo cabeza. Correcto. Todos nosotros tenemos, ahora, en esos ministerios, el del maestro tiene un desempeño particular, que sirve toda la iglesia. Como el apóstol sirve toda la iglesia. Como el profeta sirve toda la iglesia. El evangelista sirve toda la iglesia. Entonces, todos los ministerios son ministerios pastorales, del cuidado de la iglesia. El más despreciado ha sido el maestro. ¿Qué sucede? Cuando el pueblo, cuando no hay profecía, dice que el pueblo se desorienta por causa de conocimiento, por falta de conocimiento, el pueblo perece. ¿Quiénes son los más responsables en la instrucción y la orientación de la palabra a la iglesia? El maestro. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, porque no es cualquiera que tenga un título. Claro. No porque uno sea profesional. No. El ministerio de maestro es un don del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son carismas de gracias, de jariz, que son capacitaciones sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo a esos individuos que van a desempeñar con gracia del Espíritu ese ministerio. Uno de los errores que hemos cometido a veces, y creo que esta es parte del problema, es que porque el hermano enseña en la universidad o en la escuela pública, que es capaz para ser maestro de la palabra. No. ¿A dónde está el testimonio del Espíritu Santo que ha dotado con sabiduría de la palabra, con la disciplina de la palabra? Entonces, ¿cómo identificamos? Somos llamados a identificarlo, porque si el Señor ha prometido dar maestros a la iglesia, están ahí. Lo estamos ignorando. ¿Cómo los identificamos? Y cada iglesia los tiene. Tenemos hermanos y hermanas que se preocupan
tienen un amor por la palabra. Durante la semana están orando, están estudiando, están buscando materiales, están orientándose para esa clase el domingo. Hay otros, la mayoría, que repasa la clase sábado por la noche. Correcto. Durante la semana no le ha interesado nada de esa clase. ¿A dónde están esas personas que ya manifiestan esos indicadores de ser maestros por un amor de la palabra? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los capacitamos? ¿Cómo la iglesia separa recursos para enviarlos, sea al instituto bíblico o al colegio bíblico o a un seminario teológico, para prepararse con excelencia, para volver a la iglesia, para servir la iglesia como maestro? No lo estamos haciendo. En el presupuesto de la iglesia se dice que el presupuesto de una iglesia es el mejor indicador de las prioridades y la visión de ministerio que tiene esa iglesia. Cuando uno examina la gran mayoría de los presupuestos de las iglesias locales, lo menos que tiene prioridad en ese presupuesto son los recursos para educación bíblica cristiana. Mire qué cosa, lo veo esto muy común. Se rompe un micrófono inalámbrico, 600, 700 dólares. Mañana van y compran otro. Balma, el director de escuela bíblica, necesitamos 300 dólares para comprar diccionarios, recursos para nuestros maestros. Ay, no está en el presupuesto, no hay dinero. El presupuesto de una iglesia marca su visión, establece y resalta las prioridades para esa iglesia. Y tristemente, en la mayoría de iglesias, los recursos para apoyar nuestros maestros de la palabra en su educación, en recursos de diccionarios, etcétera, materiales de estudio, no lo hay. ¿Qué iglesia tiene una biblioteca para sus maestros? No tenemos ese tipo de compromiso. Pastor, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero no quisiera terminar este programa sin preguntarle, después de este análisis de 5 programas, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? Yo diría, parecía quizá una respuesta tonta, pero para mí primero es reconocer que tenemos un problema. Confesión. Reconocer que esto es un problema. Y no es problema de otro, es problema nuestro. Es nuestro. Segundo, ¿cómo nos arrepentimos? Porque simplemente reconocer que es el problema y seguir, no. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo renovamos pactos con el Señor? Correcto. A cambiar. Habiendo conocido y reconocido, esto es un problema, Señor. Ayúdanos. Y sobre todo, yo creo que en esa actitud de reconocimiento, de arrepentimiento, de nuevo entrega al Señor, el Espíritu Santo que renueve en nosotros y nosotras unos nuevos ánimos, discernimiento para conocer nuestros tiempos y una nueva motivación de volver a la palabra, porque la palabra, las escrituras, es el fundamento de todo esto. Correcto. Cuando nos enamoramos con las escrituras, todo lo otro se va enderezando. Sí. Usted me había señalado la lectura de Josué 24:15 y podemos cerrar con esto, hermanos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, nuestra invitación es a una reflexión profunda, que revisen tan pronto puedan estos programas, no se los pierdan, vamos a subirlos pronto los 5 programas a YouTube, así que se los pueden llevar a sus iglesias, estudiarlos, a ver si provocamos un cambio profundo y que así el Señor nos ayude. Gracias de nuevo, Pastor Sullivan, Doctor Sullivan, por su compañía en estos 5 programas. Que Dios le bendiga mucho. Y gracias a usted por este privilegio y bendición de poder compartir, dialogar y reflexionar sobre estos temas. Qué bueno. Que Dios les bendiga. Alerta Cristiano.